Alexis? Hola Sol, hola a la gente que está, a la que se suma a partir de este momento y a la que siempre nos sigue. 8:03. Arrancamos nuestra edición matinal con un compendio de las informaciones más específicas y así también aquellas que están marcando la agenda de la jornada. En instantes con todo esto vamos a arrancar ya en esta jornada de martes con los datos del tiempo porque el calor todavía no se va, ¿eh? Paciencia porque el calor todavía se mantiene por lo menos en gran parte del territorio nacional. A partir del jueves sí ya cambia la cosa, pero sí. Se trata, según el perfil psicológico, psiquiátrico, a priori, de una persona que sabía cómo manipular a sus víctimas. Además mencionan que misterios envuelven a su salida de varias otras parroquias bajo el silencio cómplice de los administradores, en este caso los curas párrocos. Esto es lo que vamos a estar siguiendo durante la jornada. Judith Colexa siguió varios procedimientos. Esto es lo que decía cuando salía de su vivienda. Sería Víctor González, de 35 años, mejor dicho, alias Vico, que tiene más de 10 denuncias en su contra, muchas de ellas nominadas, otras pedían que solamente intervenga directamente las instancias pertinentes para que puedan encontrar los elementos y así comprometerlo. Vamos a ver si es que va a dar algunas palabras, lo vamos a esperar aquí, acá lo van a sacar precisamente. Bueno, como pueden notar, ayuda del padre para poder salir finalmente. Víctor, ¿qué puedes decir con respecto a estas denuncias en tu contra? Voy a hablar con la ley, nada más. Voy a hablar con ellos, con la fiscalía. Permiso. Acá se sacaron a estas jóvenes que formaban parte de tu supuesto grupo. Sí. ¿Qué puedes decir al respecto? Permiso. ¿Quieres indicar algo, Víctor? De esta manera entonces era abordado y ya finalmente trasladado a una dependencia policial. Vico es el nombre de este joven, tiene 35 años, ¿no? 35 años. Ahora, lo que vamos a consultar ya con Judith también más adelante con respecto a todos los procedimientos que se llevan a cabo. Se hablaba de 2 iglesias de las cuales había sido expulsado. Incluso algunos no sabían por qué se lo había expulsado. Por eso hablábamos de la complicidad y del silencio que muchas veces envolvía su salida de las iglesias. Claro. Pero sabía captar, sabía inclusive ganarse la confianza principalmente de las jovencitas, de las mujeres que se encontraban en esa etapa de la adolescencia. Él es un catequista, un líder religioso, utilizaba esa figura para convencer. Y además de eso, y perdón que lo mencione de esta manera, también según otros testimonios utilizaba su discapacidad para establecer primeramente una amistad, tratar de dar lástima inclusive y con eso ganarse a sus víctimas. Hablaba de su historia, hablaba de la historia de su familia, que había supuestamente pasado por situaciones también difíciles. Hablamos porque hay una persona que también ha conversado aquí a través de las imágenes y lo que mencionaba Judith también en esta entrevista. El caso es sumamente delicado y es por eso que se tiene que dar un seguimiento específico a cada uno de los testimonios. Hablábamos justamente con uno de ellos. Judith conseguía esta entrevista. Y queremos que averigüen la conducta psicopática, cómo él la sometía, porque es un riesgo, él representa un riesgo tremendo. Es impresionante, como dijo la fiscal, la sometía a sus víctimas, las chantajeaba, las obligaba a hacer todo, a mantenerlo económicamente y a satisfacer sus placeres. Eso también es no solamente la víctima que mencionó la fiscal, hay muchísimas otras víctimas por más de 10 años. Llama la atención, es cierto que se hizo también en otras unidades. Sí, nosotros hicimos la unidad antitrata de personas. ¿Qué pasó? ¿Se investigó en No. A nosotros nos sorprendió la conducta de esa fiscalía a través de sus miembros, porque ellos nos pidieron, como ellos encontraron el tipo de pornografía infantil, que sí, bueno, ellos nos pidieron a nosotros fotos. Nosotros le dijimos, váyanse, vengan a investigar, o sea, váyanse a investigar en su residencia, pero no hicieron. ¿Hace cuántos días fue eso? Hace más de... Está por ser 15 días. El 11 de junio hicimos la denuncia en la unidad antitrata. A través de las redes. A través de las redes. Recurrimos a abogados, que sí, porque ya la fiscalía nos dimos cuenta que nos estaba moviendo, ¿verdad? En tiempo y forma. Tengo entendido, lanzaron un hashtag. Sí. Claro. Entonces, vuelvo a repetir.
Me preocupan mucho las víctimas. Están en una situación de mucha vulnerabilidad, pedimos contención. Nosotros eso pedimos a la Fiscalía, que pueda asistirlas en la brevedad posible. Y también ahora yo hago pública esta denuncia. Sí, soy Lucas González. Corto tiempo nomás, ahí está los dichos de uno de los integrantes de un grupo que es ya otro, ¿verdad? Formaba parte anteriormente del grupo de Alias Vico, pero en este caso... Bueno, el testimonio de una persona que acompaña muy de cerca a las víctimas, de hecho mencionaba él que tuvieron que recurrir inclusive a la viralización a través de las redes sociales, porque primeramente la Fiscalía, la unidad especializada en la investigación de este tipo de crímenes, no les hizo caso. Tal es así que posteriormente, luego de la viralización, toma el caso una fiscala de la ciudad de Lambaré, Teresita Torres Rojas. Creo que sí. Teresita Torres, sí. Torres, la que interviene en este caso, ordena la detención, el allanamiento, el procedimiento bien temprano esta mañana, la intervención de la Policía Nacional y en tal sentido ya la detención de este joven. Hay un comunicado, Sol. Sí, pero esto es para ir aclarando nada más de una de las congregaciones de la cual formó parte durante este proceso, porque hablamos de que hay denuncias que incluso datan de hace 10 años atrás. Esta es del grupo de misioneros San Gerardo y dice lo siguiente: queridos sacerdotes, hermanos y amigos, ante los acontecimientos de reciente difusión pública en relación con la presunta existencia de situaciones de abuso por parte del ahora ex miembro del grupo, queremos brindar las siguientes precisiones. El primer punto dice: enterados de la posible ocurrencia de estos graves hechos, procedimos a informarnos sobre los protocolos que aplica la Iglesia Católica en estos casos. ¿Cuáles son los protocolos que aplica la Iglesia Católica? ¿De quién? El protocolo más conocido es el silencio. No, pero hay que denunciar. Silencio. El primer paso es denunciar. O sea, porque acá me marca como el punto 1 ver qué se hace en la Iglesia Católica. Y no hace nada la Iglesia Católica solo en estos casos. Eso me parece descabellado. Y generalicemos. No, el primer ¿Viste punto... algún cura párroco alguna vez que haya admitido, haya denunciado a una persona por abuso sexual? Por eso sabemos los antecedentes que hay. El primer punto que nos dicen es: ¿qué hace la Iglesia Católica en estos casos? El primer punto es denunciar o que ya se ponga a disposición de la justicia, pero esto es lo que primero apuntan en este comunicado. El segundo punto dice: ya informados, procedimos a separar del cargo al denunciado, esto fue el 8 de junio, y cortar toda comunicación de manera virtual o presencial, eso fue el segundo punto. El tercer punto fue proteger la identidad de las posibles víctimas, por supuesto, ofrecer nuestro apoyo como grupo, guiarle, un acompañamiento psicológico, motivarlas a formular la denuncia ante las autoridades correspondientes a la ley. Ese es el tercer punto. Y atención, porque en este caso en específico, no hablamos de la denuncia de que un cura párroco, un sacerdote haya abusado sexualmente de una mujer, de un joven, de un menor. Hablamos de un integrante de una comunidad religiosa. Si es que existe un interés de la Iglesia Católica de desligarse de este tipo de acusaciones y finalmente demostrar que siempre están prestos para someterse a la justicia, evidentemente era la oportunidad, porque se lavaban las manos, no se trataba de un país. Quiero decir nada más. En el segundo punto dicen que separaron de cargo el 8 de junio. Recién el 17 de junio, si 9 días después, decidieron de manera unánime cesar las actividades. Es bastante raro. Bueno, estamos en conocimiento de una denuncia contra el presunto autor, lo cual derivó un proceso de investigación. O sea, están en conocimiento de una denuncia. Ellos no realizaron ninguna denuncia, entiendo, con este comunicado. Nos gustaría hablar con alguien, misioneros de San Gerardo, que nos pueda aclarar varios puntos de este comunicado. En una nota reciente, cuando ya saltaba la primera denuncia, el 20 de junio, una persona, una redacción del diario ABC Color, una persona llamada Víctor Justino González Sánchez fue denunciada ante la Fiscalía por supuestos abusos sexuales y extorsión, usando su condición de persona, 3 días atrás, 4, de persona discapacitada para aprovecharse de fieles del grupo misionero de San Gerardo al que pertenecía. El hombre supuestamente hacía fotos. Esa es la denuncia que ya hoy se hace efectiva con la detención del sospechoso. Y ya esta nota hace referencia al comunicado que estamos leyendo. El grupo de misioneros de San Gerardo publicó uno de los comunicados el sábado por la tarde,
donde informaba que se tomaron las medidas correspondientes en contra de González y que acompañaba a los denunciantes. O sea, según el grupo de misioneros, están acompañando. De acuerdo a la nota, se informó a la Iglesia Católica sobre estas denuncias que fueron formalizadas a través de la Fiscalía contra la Trata de Personas y Explotación Sexual ¿Quién de hizo Niños. la denuncia? El grupo San Gerardo. ¿Ellos hicieron? Sí. Okay. De acuerdo a la nota, se informó a la Iglesia, dice, sobre estas denuncias que fueron formalizadas a la unidad. Y eso cuestionaba recién también uno de los entrevistados que no hubo una celeridad en la intervención de una unidad especializada y finalmente es una unidad fiscal de la Maré la que toma intervención. Claro, porque hay un punto que no está bastante claro en el comunicado que habla de que primero se hizo otro proceso. En realidad, lo que se hizo fue comunicar a las autoridades pertinentes. Eso es para ir aclarando nada más. Ahora, ese día, cuando hablamos siempre de este caso, él ya había negado las acusaciones porque se lo buscó y finalmente dio declaraciones telefónicas. Negó las acusaciones y dijo que no conocía las denuncias. Sostuvo, hablamos siempre de Vico, porque ese es su alias, que su madre falleció hace días y está pasando por luto. Estamos tratando de tener la mejor de las defensas. El grupo católico hizo lo mejor, lo que debería hacer. Debe cuidar la imagen de la comunidad de una iglesia. Ya dijo él en torno a esa comunidad que él conformaba, la católica específicamente. Misioneros de San Gerardo cesó sus actividades el miércoles pasado. Coincidencia ya con las denuncias. Ok. Y González fue apartado el 8 de junio. Sí. No puedo decirle los motivos, decía él en esta entrevista, de la denuncia. Enemigos siempre tenemos. Tratando de ver el contexto, son bastante las personas. No sé los motivos. Estoy en el grupo desde siempre, hace 4 años, desde que se formó. Ayudábamos a las personas más necesitadas, añadió. Ahora, esto es el último grupo que, por lo que finalmente entendemos, son los que se movilizaron para insistir en que se haga algo, en que se tome una intervención. Pero ya habría sido expulsado de 2 grupos anteriormente. Sin que se tengan muchos detalles del por qué se daba su salida en ese momento. Ese es el punto que a silencio nosotros absoluto, nos da la miedo. Complicidad. No es que nosotros estamos cuestionando a la Iglesia Católica, ni generalizando. Lastimosamente, la Iglesia Católica hace que también de repente pueda entenderse como una generalización de los casos, teniendo en cuenta no solo las denuncias acá en Paraguay, sino a nivel internacional. Claro. Cuando hablamos de antecedentes, pero a lo que vamos es, acá hay dos comunidades previas que habían expulsado a este hombre, los motivos no trascendieron. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? Seguramente con esta denuncia y ya la publicación y la mediatización de este caso, muchas víctimas, porque no podrían animarse a hacer la denuncia, muchas que no se animaron en su momento, y seguramente también podremos identificar qué se hizo en esos lugares, o si directamente no se hizo nada, ¿verdad? Si es que escucharon las denuncias, se tomó una intervención, definitivamente no, por eso pasaron tantos años y hoy recién está siendo detenido este hombre. La vieja técnica, y lastimosamente se repitió en varios casos, de agarrar la escoba y esconder la basura bajo la alfombra. Eso es lo que se tiene que investigar. El manto de silencio siempre va a ser cómplice, Sol. Por eso decíamos nosotros, incluso antes de todo esto, responsable, por supuesto, en el caso de que se compruebe, ya la justicia lo determinará, es aquel que comete el acto, pero aquellos que apañan, esconden, también son cómplices. Por eso se debe investigar con mucha delicadeza y con todos los detalles pertinentes este caso que hoy sale a la luz. Además, según testimonio, y hay una parte de la entrevista, vamos a prepararla, en donde uno de los testigos habla específicamente del perfil psicológico de este joven. La captación, de alguna u otra manera la seducción que ya formaba parte de la etapa final, la utilización de su discapacidad para obtener el convencimiento, por sobre todo esa formación de líder religioso que tenía, hacía que de alguna u otra manera la gente creyera en él. O sea, utilizaba varias figuras para formar una imagen, la imagen del convencimiento, y en base a eso ir captando víctimas. Ese es el perfil que nosotros escuchamos en base al relato de los testigos. Claro, y es lo que ya comentaron muchísimas personas. Si por ahí alguien que nos está mirando del otro lado conoce el caso y se anime también a hacer la denuncia de manera formal, por supuesto, más allá de la pública, también vamos a recibir sus mensajes. Porque no solo hablamos de abuso sexual, hablamos de sometimiento y lograba que sus propias víctimas
lo mantuvieron. Sí. Porque él Algunos los le llegaron a pagar la extorsionaba. cuota al auto, escuché también en el testimonio. Lo extorsionaba porque sacaba fotografías, según lo que se ha encontrado y según las denuncias, sacaba supuestamente fotografías a las víctimas, incluso videos, y así extorsionaba a sus víctimas señalando de que si no le abonaba X monto, esas imágenes iban a ser viralizadas. Hablábamos más temprano con uno de los intervinientes. ¿Cuál es la entrevista que vamos a compartir para que la gente también vaya observando las notas que pudo lograr Judith Colexa más temprano? Vamos a escuchar lo que decía el fiscal, la fiscala. Procedimos a la detención del presunto autor de muchos hechos de abuso sexual, coacción sexual. Existen varias denuncias, tengo entendido. A mi cargo está solo una causa de una adolescente. Están procediendo por esa causa, pero ella mencionó a esta persona en su denuncia. Ella específicamente les indicó directamente a él como el autor de abusos y coacción sexual. Ocurrió, según esta adolescente, en 5 oportunidades. Comentó cómo la manipulaba, le hacía pagar el transporte, la traía hasta acá, le pedía filmaciones, pedía que venga vestida de determinada manera, que no hable con nadie, muchos métodos de manipulación y varios meses. Tengo entendido que esta persona tiene cierta discapacidad y entonces se valía de eso para, por así decirlo, enganchar a sus víctimas y acceder a ellas, y además decía que él era el formador de las adolescentes y les decía que ellas debían hacer lo que él les pedía. ¿Cuál era el elemento que la comprometía a ella con él? ¿Tenía fotografías de ella? Tenía fotografías, filmaciones, diferentes métodos de coacción y amenaza. Tenemos una CPU, un disco portátil, 2 teléfonos celulares. ¿Dónde va él ahora? Va a ir a la fiscalía y luego va a quedar detenido en la policía. De hecho, la orden de detención es de la semana pasada y ahora sí hicimos efectiva esa detención. ¿No podrías confirmar si otras unidades también tendrían denuncias en contra de este hombre? Es lo que está diciendo. Justamente acá me encuentro con una persona que había hecho la denuncia y voy a averiguar dónde se encuentran esas denuncias y qué podemos hacer. Hablamos ahora de un delito que nuevamente fue evidenciado a través de las cámaras de seguridad. Exactamente, vamos hasta el Alto Paraná y está Joel López. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Sol, ¿qué tal? Saludo a Alexia, a los televidentes. Justamente nos encontramos en la comisaría quinta de la ciudad de Hernandarias para hablar sobre este hecho. Un presunto reciclador irrumpió la vivienda donde se encontraba una mujer de 86 años. A punta de arma blanca la obligó a entregar por lo menos objetos de valor. Él mismo se apoderó de un televisor de 32 pulgadas. Caminando a pocos kilómetros de la vivienda, llegó hasta una casa de empeños y allí retiró 150.000 guaraníes. Vamos ingresando al despacho también del jefe de esta dependencia policial, el comisario Daniel Ábalos, para más detalles. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días para la audiencia. Encantado de recibirle y estamos a la orden. Comisario, ¿en qué momento y cómo se logró la recuperación de este objeto? ¿Cómo hasta ahora prosiguen las investigaciones? Sí, exactamente. El día de ayer tuvimos una alerta, ¿verdad?, por el sistema de comisión vecinal que tenemos con la gente de Hernandarias. En ese grupo de WhatsApp se alzó ya los datos preliminares referentes al hecho de hurto agravado, donde fue víctima una persona de 84 años de edad, una señora que vive sola y presumiblemente el autor era un muchacho que se le conoce por la zona como vendedor de latita. Entonces, el personal del servicio técnico que contamos en esta comisaría se adentró desde ese momento al trabajo investigativo y ayer a la noche se procedió mediante fuentes humanas, se procedió a saber el local donde se había comercializado dicho aparato televisor, ¿verdad?, que fue recuperado y ya entregado nuevamente a la señora. Hasta ahora del autor poco o nada todavía se sabe, comisario. No, ya tenemos totalmente identificado y estamos detrás de ellos. Justamente el personal está buscado a proceder ya a detenerlo. Tenemos imágenes de circuito cerrado de la zona y tenemos también ya las declaraciones de la persona que compró dicho aparato.
ya indicándole al mismo como que fue el que fue a reducir en los términos dicho aparato televisor. Por 150.000 guaraníes. Exactamente, por 150.000 guaraníes. Y la alegría de la señora inmensa, ya está nuevamente con su televisor y los vecinos también. Esto ocurrió en el barrio Mariscal López de Hernandarias y solamente estamos aguardando la detención del sujeto. Ahí está. Muchas gracias al comisario Daniel Ábalos. Y estamos observando justamente, comisario, también las imágenes del circuito cerrado. Allí se ve al sujeto. Es una persona, según mencionabas, es muy conocida allá en la zona. Circula muchísimo, así que también pedimos a todos los vecinos de la ciudad de Hernandarias a colaborar con los agentes intervinientes para poder llegar a la detención de este sospechoso. Gracias, Joel. Reiteramos esto en el Alto Paraná. Imágenes campantes se lo veía a esta persona alzándose con este televisor. Bueno, imágenes que también forman parte, siempre son importantes dentro de una investigación. Gracias, Joel. Hasta luego. Ocho de la mañana con 35 minutos, seguimos informando. Hablamos ahora de una grave denuncia realizada por una joven madre. Asegura que su criatura de tan solo un mes falleció en el Hospital General de Barrio Obrero a consecuencia de una supuesta y presunta negligencia médica. Llegó hasta el Hospital de Barrio Obrero para denunciar una supuesta negligencia que provocó la muerte de su pequeño hijo. Que yo le traje a mi hijo a internarle acá el jueves. ¿Qué pasó? Ellos me dijeron que mi hijo tenía bronquitis. Yo le traje a mi hijo ya con bastante yucuá, con tos, catarro y con dificultad para respirar. Pero anteriormente yo le había traído en 3 ocasiones ya otra vez, en las cuales a mí no me aceptaron y me dijeron que mi hijo no tenía nada. La que me atendió fue la doctora Cintia Lorena Fernández. Me dio una prescripción, un paracetamol y me mandó otra vez a mi casa. Eso fue el domingo que pasó. El domingo antepasado, porque mi hijo falleció este domingo que pasó. Y anteriormente, en 2 ocasiones, esta misma doctora me había atendido y me había volvido a mandar otra vez a mi casa. Jueves se internó mi hijo. Viernes de madrugada, según ellos, mi hijo empezó a empeorar. Y ellos no me avisaron nada. Me avisaron el sábado de madrugada, porque eran las 12 de la noche. Según esa doctora, me había dicho ya que ellos tenían ya la terapia intensiva, ya consiguieron en ese hospital. Le alzaron a mi hijo, le pusieron con oxígeno. Nos fuimos directamente a respiratorios. Me dijeron que le iban a entubar. Estuvimos ahí como 45 minutos a 1 hora. Sale la doctora y me dijo, mami, vos sabés, ¿verdad?, que tu hijo está grave. Estaba mal tu hijo, pero ahora tu hijo engravó. Ahora tu hijo está más grave, me dijo. Pero estamos haciendo lo posible por él. Y le dije, le supliqué, doctora, por favor, no salvarle a mi hijo. Vamos a hacer lo que se pueda. 15 minutos después sale y me dice, mami, tu hijo entró en paro. Estamos tratando de reanimarle, pero tu hijo entró en paro. Después de 20 minutos sale otra vez y me dice, mami, hicimos todo lo posible por tu hijo, pero lamentablemente tu hijo falleció. El médico de guardia salió a dar algunos detalles acerca de este procedimiento y dijo que el único responsable que tiene que dar una respuesta concreta acerca del fallecimiento de este bebé de 1 mes es el director. Yo le expliqué a la mamá eso, que eso se hace en horario de oficina y es parte de administración. Inclusive ya se habló también y que mañana, inclusive para venir para hablar con el director, que es el vocero de la institución. Vos fuiste el que me atendió a mí el 27. Sí, y ahí yo te escribí todito. Sí, y desde ahí así, como vos me dijiste, esas prescripciones no se hacen en los cuadernitos. No, espera. Esto es lo que yo te atendí. Exactamente, por urgencia. Sí. ¿Y qué te escribí y vos todito me hiciste ahí? esta prescripción. Sí, yo, ¿Y tus colegas? ¿Por qué entonces? ¿Dónde están las prescripciones de que tus colegas Bueno, pero escribieron? esas cosas le tienen que hacer a mis colegas, no a mí. Claro que porque sí. yo te justamente... Y te pedí los documentos y te pedí explicaciones y vos no me los diste. Y yo eso te dije, que esos documentos y yo no vine los por la tengo. mañana, mañana y no me entregaron. Y bueno, pero esos documentos yo no los tengo. Si los tuviera te los daría, pero no los tengo, señora. Y te expliqué eso. Yo soy entonces jefe de esta noche y cuando yo le vi, yo me hago cargo de esto, que fue el 27/5 del 20, sí, que yo escribí todito como le vi a tu hijo, ¿cierto? ¿Verdad?
Y está todo acá escrito y con mi firma y sello, que fue el 27/5. Entiendo, doctor. Está bien, y vos me estás reclamando por cosas de mis colegas. Yo no te estoy reclamando a vos. Sí. Yo te dije para que vos salieras a explicarme de por qué no me entregan los documentos, siendo que vos me decís por la mañana, ¿verdad? Y te deberían yo por la de mañana, entregar. ¿y de dónde está Y si no te entregan, y si no te entregan a la mañana, es a ellos que le tenés que reclamar, señora, no a mí. Porque yo no tengo esos documentos para entregarte. Yo me hago cargo de lo que escribí y que es lo que hice y lo que miré. Pero ella me está pidiendo cosas que yo no tengo en mi poder. Bueno, vamos a hablar de esta situación también que ocurrió en la zona de Luque, imágenes que ayer se hicieron virales y que muestran el momento que una mujer va caminando con sus bolsos, ¿verdad?, rumbo a su vivienda, y mira el actuar de estos delincuentes. Ella se entrega, Alexia, ella entrega todos, ahí va, entrega todos sus productos, y le continúan amenazándola con arma de fuego durante por lo menos 1,5 cuadras. Ese tercero, porque hablamos de en total 3 motochorros, 2 a bordo de una motocicleta y un tercero que hace una especie de custodio. Sí. Al parecer ella llevaba en la mano otra bolsa más. Y hasta no apoderarse completamente del botín, ellos no quedaron conformes. Y finalmente, además de ese mal momento, el trauma que representa y evidentemente el peligro al que estuvo expuesta esta joven, finalmente demuestra inclusive qué tan violentos ahí son está, ella le los muestra. motosaltantes. Ahí está todo, ella no tiene nada ahí en la mano, mira, Alexis. Ella no lleva nada. Nada lleva. Salvo que, no sé, haya guardado el teléfono celular en el pantalón. Claro. Mira, pero la persiguen durante 1 cuadra o un poco más incluso, apuntándola constantemente con armas de fuego. ¿Qué zona de Luque es esta? Una céntrica aparentemente. Sí, no tiene especificado justamente el punto, pero ya ahí el comisario justamente en esta entrevista, Palma Loma. Sí, ahí cerquita. Nos comenta un poco acerca de qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Los son 4 personas a bordo de 2 motocicletas y interceptaron a la víctima, en este caso, y una vez perpetrado el hecho, ellos en su huida, digamos, nuevamente una señora fue víctima de hecho punible de parte de ellos, y de ahí prácticamente hasta Areguá nosotros tuvimos conocimiento del hecho. Inmediatamente también al saber hacia dónde se dirigieron empezamos a seguirle y llegamos en un lugar boscoso en la zona de Vallepucó, Areguá, donde la patrullera prácticamente no tenía más acceso y ellos huyeron por los caminos alternativos que hay en esa zona. Le estamos dando participación al personal técnico que está trabajando al respecto. Tenemos en la zona cámara de circuito cerrado que no va a estar ayudando en la investigación, y más temprano que tarde vamos a tener novedades. Del presidente de la República, las autoridades gubernamentales que tienen una serie de actividades, Fer. Así mismo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Alexis, el saludo también para los televidentes. Y estamos aguardando qué novedades podemos tener aquí desde el Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta que el presidente Mario Abdo Benítez está desarrollando una agenda más bien abierta luego de haber realizado actividades en el interior de nuestro país ayer. Se espera mucho todo lo que tiene que ver también con este posible veto al proyecto de ley del senador Busarquis, que intentaba exonerar de las facturas de ANDE y ESAP a varias personas que tuvieron un consumo de hasta 1000 kilowatts, y también por estas supuestas sobrefacturaciones. En ese sentido, por ejemplo, más temprano llegaba Natalicio Chase, titular de ESAP, así que vamos a ver finalmente qué novedades se tendrán, porque ayer daba la sensación, con un gesto que hacía el presidente Mario Abdo Benítez, de que estaría vetando este proyecto. Habrá que ver si el veto será total, si va a ser parcial, es decir, si va a pedir cambiar solamente algunas cosas, algunos artículos, y estamos muy al pendientes de ese proyecto. Y en paralelo están manteniéndose otras reuniones aquí en el Palacio. Llegaban, por ejemplo, Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, el viceministro de Economía,
Humberto Colmán también estaba llegando, según las imágenes que ya estamos compartiendo con ustedes. Y además de estas 3 personas, también llegaba hace instantes nada más, era el último incluso en arribar, el gobernador del departamento de Alto Paraná, el señor Roberto González Baezquen. Así que estamos al pendiente de lo que pueda pasar aquí con respecto a esas 2 reuniones que se están manteniendo. Hablaba con respecto al punto específico relacionado al proyecto de ley aprobado en senadores y diputados sobre la exoneración de la factura de la ANDE por este tiempo, que podría vetarse, pero ya estamos buscando alternativas, es decir, alguna especie de similitud inclusive, a fin de evitar que toda la carga sea direccionada al usuario de la ANDE. Claro. Se elabora un proyecto, aparentemente, una vez que se tenga un proyecto establecido es cuando se va a dar a conocer el veto de esta ley. Claro, por eso decimos que podría ser también un veto parcial, sí. Alexis. Algunos artículos nada más pueden estar vetándose a fin de hacer eso mismo que vos decías. Eso es lo que más se maneja. El tema de intentar paliar, para no vetar completamente, porque eso sí, es un proyecto del cual la ciudadanía está muy expectante, muy atentos. Hay gente que incluso, manteniendo la esperanza en este proyecto de exoneración de las facturas, todavía no está pagando, por ejemplo, las facturas sobrefacturadas que les vino en muchos casos. Entonces, están viendo algunas opciones porque la posición de SAP y de la ANDEFR en torno a que no se tienen los recursos, el dinero suficiente para paliar lo que será esta exoneración de darse así por estos 6 meses. Entonces, están viendo algún tipo de alternativas para que el veto no sea o no caiga tan mal también a la ciudadanía. En concreto, el alpelo de ayer no fue ni sí ni no, fue un alpelo. Exactamente. Claro. Sí, fue solamente eso, un gesto rápido, como que no queriendo dar todavía detalles. Imaginamos que en las próximas horas ya estará recibiendo este proyecto de ley por parte del Congreso, estará llegando el documento como tal aquí también, tendrá que ser firmado si es que va a ser vetado, si es que va a ser aprobado también. Fer, muchísimas gracias, como siempre pendientes a tu señal. Excelente, hasta luego. Sí, muchas gracias Alexis. Sol, el saludo cordial para los televidentes. Estamos aquí en la zona del puerto de Itanramada, donde hace aproximadamente 1 hora se produce ya el hallazgo del cuerpo sin vida, de quien en vida se trataría de Elías Ezequiel Barrios. El mismo ya fue reconocido por uno de sus hermanos. En este momento ha llegado ya también el médico forense, quien se va a encargar de la verificación del cuerpo sin vida para que finalmente pueda ser entregado a sus familiares. Recordemos que el joven Ezequiel, de 19 años, el viernes pasado se encontraba prácticamente recorriendo y jugando con algunos amigos en la zona de Sanjaju. Ellos habrían abordado una barcaza y aparentemente de una zona alta se habría tirado a las aguas del río Paraguay el joven Ezequiel, quien inclusive manifestó a sus amigos que no sabía nadar, pero que aún así quería intentarlo. Una vez que saltó a las aguas, prácticamente no pudo salir. Otro de sus amigos intentó ayudarlo, que inclusive él mismo casi también se ahogó detrás de él, y otros amigos lo rescataron nuevamente. Desde allí desapareció, reitero, en la zona de Sanjaju el cuerpo de Elías Ezequiel Barrios. A partir de allí inició una búsqueda intensa por parte de sus familiares, también por parte de los miembros ya de la Armada. Recordamos también que el día de ayer su mamá pedía a las autoridades un apoyo más intenso para poder buscar el cuerpo de su hijo. Hoy fue encontrado en horas de la mañana, aparentemente quedó atorado por un espinel, y se dio ya el aviso también a los agentes aquí de las Fuerzas Armadas, quienes ya convocaron también a los agentes fiscales. De momento continúa el procedimiento, pero se confirma ya el hallazgo del cuerpo de Elías Ezequiel Barrios, de 19 años, que reitero, él está domiciliario sobre 23 proyectadas y Capitán Figari del barrio Cacupemí de Asunción. Casi 6 a 7 kilómetros recorrió su cuerpo, y en este momento ya continúa todo el procedimiento para que finalmente se produzca el levantamiento. Pero
pero se puede decir que por lo menos a esta hora, Alexis y Sol, ya ha sido reconocido el cuerpo por parte de sus familiares. Claro, porque reiteramos, estábamos aguardando esa confirmación de tu parte, Nata, y una vez que ya llegan los familiares y mencionan lo siguiente, se puede dar la información. Lastimosamente se da esta situación, este deceso. La familia, de hecho, que a través de sus redes sociales insistía, y también una gran comunidad en las redes exigía, ¿verdad?, a las autoridades que se hagan los trabajos intensos para poder hallar el cuerpo del joven que hoy finalmente se da. Una lástima, la verdad. Así que, Nata, igual estamos atentos a tu señal. Muchas gracias. Hasta luego. Desde la fecha y por 15 días, la Municipalidad de Lambaré permanecerá cerrada luego de la confirmación de un caso positivo de COVID que afecta a una de sus funcionarias, una que específicamente se desempeñaba en la dirección de tránsito. Ella, inclusive con sus síntomas gripales, acudía a trabajar de manera normal. Una vez que tuvieron conocimiento de lo ocurrido, del test positivo, finalmente la municipalidad tomó la determinación de cesar por 15 días las actividades. Desde mañana vamos a cerrar el edificio municipal, pero no por 15 días, eso hay que aclarar. Hoy estuvimos hablando con la gente de la vigilancia sanitaria. Ellos nos recomendaron que cerremos ya desde mañana, pero de acuerdo a los resultados de los análisis o las pruebas que se están haciendo los funcionarios. De acuerdo a eso, ellos nos van a decir de cuándo podamos empezar a atender otra vez a los contribuyentes. O sea, de manera indefinida, entonces cerrada la Municipalidad de Lambaré. Por el momento sí, no por quiero tiempo decir, indefinido. pero por tiempo indefinido, pero según tengo entendido que por lo menos esta semana sí o sí vamos a permanecer cerrados. Dios mediante, si no hay mucha cantidad de infectados, yo creo que podríamos volver el próximo lunes, ya otra vez. En el otro escenario, si más funcionarios que estuvieron en contacto con esta empleada dan positivo, la historia es distinta, intendente. Así mismo, señor, así mismo. Por eso aclaré que dependemos mucho de los resultados que se va a dar de los análisis o la prueba que se está haciendo los funcionarios. Eso es lo que nos recomendaron la gente de vigilancia sanitaria. Bueno, y con respecto a los casos de COVID positivo y los últimos recuentos que se han realizado en cuanto a los test y por ende también las estadísticas, vamos a hablar de este tuit que ha emitido, como siempre, el ministro Julio Mazzoleni a través de su cuenta oficial, en donde la jornada de ayer se procesaron 903 muestras, 13 dieron positivo, 6 por contactos, 2 del exterior, por ende en albergues, y 5 sin nexo. Todos están en aislamiento. Internados, hablamos de 9 personas, 1 se encuentra en la unidad de terapia intensiva y 32 recuperados, sumando así 903. Bien por los recuperados, eso es muy bueno. El total de casos confirmados, 1.892. Corrigiendo el número 1392, hablamos del desglose también de este número, de los 5 que no tienen un nexo. ¿De dónde? De Fernando de la Mora, Villa Elisa, Itagua, Presidente Franco y Ciudad del Este. Siempre con el hashtag Nos Cuidamos Entre Todos. El ministro de Salud hace conocer esta información a través de su cuenta oficial. Decidieron una vez que se dieron casos positivos de COVID en la cárcel de Ciudad del Este. ¿Podría explicarnos, por favor? Bueno,
En instantes volvemos con la ministra. Reiteramos, ayer se confirmaban 2 casos, un guardiacárcel y un interno que dieron positivo a la prueba de COVID. Se inicia el protocolo que ya estaba establecido antes de que esto se pueda dar. Sin embargo, ¿qué pasa después, verdad? Porque nos decíamos nosotros, el contacto que pudo haber tenido el interno con un montón de personas adentro y ellos también con sus familiares a través de las visitas. De hecho, se habla inclusive de la necesidad de la contratación de mayor personal, teniendo en cuenta que algunos tendrán que ser sometidos a la cuarentena y hablamos de un área muy sensible que no quede o no debe quedar desprotegida, ¿verdad? Y que además ya le faltan muchísimos personales, o sea, ellos ya están trabajando con una sobrepoblación y son muy pocos los personales que hoy están de alguna manera realizando sus actividades en los institutos penales. Lastimosamente tenemos que decir que esta situación se dio en el Alto Paraná, pero ¿cuáles serán las medidas que se toman tanto en el Ciudad del Este como en otros puntos del país? ¿Serán similares? ¿No serán? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? Bueno, preguntas que vamos a hacerle ya ahora a la ministra. Retomamos el contacto, ministra, y lo que nos preguntábamos, ¿no? A partir de esta situación y estos casos confirmados, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos está apoyando localmente, teniendo en cuenta la situación del penal de Ciudad del Este. En este momento lo que resolvimos es trabajar con todos los centros penitenciarios que sí están recibiendo visitas para suspender sus visitas. A pesar de que en este penal, ¿verdad?, no había visitas, igual tener un poco, o sea, restringir y acentuar los controles a los efectos de poder trabajar en prevenir que pase lo mismo en otro penal. Ahora, puntualmente en Ciudad del Este, la persona que dio positivo, que es persona privada de libertad, esa persona está en un container separado de la población. Se tomaron las muestras de todo el pabellón donde estaba esa persona, ese pabellón está aislado, y el personal penitenciario está en un albergue a la espera del resultado de sus pruebas. Hoy Salud continuaría tomando pruebas porque quieren cubrir toda la población penitenciaria. ¿Cuántas personas, reclusos, funcionarios serían sometidos a los test, a las pruebas, ministra? Ayer fueron 50 funcionarios y el pabellón es de 60 personas. Entonces, pero eso va a continuar, o sea, la población penitenciaria es de 1.178 personas, se les va a tomar a todos. Ahora, importante también, ministra, en esas fechas se recibieron visitas, esa parte no me quedó bastante clara. No. El penal de Ciudad del Este no estaba teniendo visitas, justamente porque las mismas personas privadas de libertad estaban preocupadas por una situación que se da en la frontera, ¿verdad? Por el tema de la frontera con Brasil, Pedro Juan y Ciudad del Este suspendieron sus visitas. En ese sentido, ¿cómo Salud investiga el nexo, ministra? Y ellos están haciendo ahora el árbol epidemiológico, ¿verdad? Porque el secretario del sindicato de Ciudad del Este dijo que esta persona privada de libertad había recibido la visita de su abogado. Entonces, el abogado, de hecho, que ya debería estar también en cuarentena y haciéndose la prueba, pero el abogado, la última vez que el abogado vino la semana pasada. Lo que hay que ver es en qué momento el abogado viene y surge el tema del COVID. Hablaba de que en el pabellón existen unos 70 reclusos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el nivel de contacto que podría darse entre esas 70 personas, teniendo en cuenta el hacinamiento, la situación muchas veces, la superpoblación? Es total. Es total. Acá nosotros tenemos que hacer nomás ya el test y ver quiénes dan positivo y quién no. En caso de positivos masivos, ¿cómo se hace? Nosotros tenemos un espacio en Ciudad del Este, de eso que estábamos trabajando. Nosotros teníamos que hacer unas refacciones en el penal y en base a eso se habían instalado unos containers. Eso nosotros ya es viejo, no es de ahora, ¿verdad? Luego la instalación de los containers se estaba trabajando en el perímetro, en la seguridad del perímetro, y se iba a trasladar ahí a personas mientras tanto para poder hacer una refacción en el penal. Y ese espacio es el que se dejó libre para los casos cuando vino la pandemia. Se suspendió ese traslado de las personas ahí a los efectos de dejar ese espacio disponible para hacer la cuarentena o el aislamiento preventivo. Ministra, importante también en el caso de que, varios sean los guardiacárceles que den positivo, ¿cómo trabajan en ese sentido con la cantidad de personal que quizás ya no van a estar contando, verdad?
Bueno, ahora en esta primera etapa hubo una reorganización con el personal entrante y saliente, ¿verdad? Porque son 3 grupos de guardia. Nosotros estamos trabajando en que Hacienda nos habilite poder contratar refuerzos. ¿Cuántos necesitarían de refuerzos estimativamente? Bueno, nosotros para el sistema en sí siempre necesitamos refuerzos, ¿verdad? Nosotros habíamos contratado, hecho un contrato masivo por la ley de emergencia penitenciaria de 400 personas, de las cuales unas cuantas personas ya salieron del sistema, porque el contrato es una cosa. Mucha gente viene, inclusive tiene cursos, se presenta, es contratada, entra a trabajar y después renuncia porque o no quería hacer el trabajo o no estaba a gusto, ¿verdad? Entonces, nosotros en esta etapa lo que tenemos que ver es las personas que sí se van a quedar y que sí tienen interés real en trabajar, ¿verdad? Porque el trabajo es duro. Supongo yo que en la cárcel habrá muchas personas con patologías de base. El tabaquismo, por ejemplo, es una de ellas. Sabemos que los reclusos, muchos fuman. También la adicción, la tuberculosis, que es una de las enfermedades más frecuentes en las cárceles. ¿Cómo se va a ir administrando todo eso con personal sanitario permanente? Siendo un poco más catastróficos inclusive en esta línea de pensamiento, porque no hay que descartar absolutamente nada, ministra. No, nosotros en este sentido tenemos el apoyo local, ¿verdad? Y en ese esquema estamos trabajando con salud y vamos a reforzar el personal sanitario. También estamos pidiendo a Hacienda ambos tipos de personal. Ministra, si bien ahora nos centramos en lo que pasa en la penitenciaría de Ciudad del Este, ¿algún caso sospechoso, algo que ya también hayan percibido en otros institutos penales del país? Nosotros tomamos muestras en todos los penales. Esta es la primera vez que da positivo, pero nosotros, todos los casos respiratorios son considerados sospechosos por protocolo. Se monitorea y cuando cumplen los requisitos de los síntomas se toman las muestras. Así nosotros estamos trabajando desde que comenzó la pandemia. Ministra, hablaba de la reorganización, contratar refuerzos, hablaba de esa necesidad que ya primeramente se daba en el marco de la emergencia penitenciaria, pero en cuanto a insumos necesarios en las cárceles, ¿hay un pedido específico? ¿Quién les proveería en caso de una diseminación? Porque hablamos desde lo básico hasta lo más complejo, que es la medicación. Nosotros estamos adquiriendo todo lo que tiene que ver con el trabajo de prevención que estamos adquiriendo de la tienda virtual de la DNSP. Lo que es el trabajo del personal, o sea, del médico y la medicación compleja, obviamente vamos a tener que tener el apoyo de salud pública porque los medicamentos complejos que se usan para el tratamiento tiene salud pública. Además de eso, si necesitan internación van a tener que pasar al sistema de salud pública, porque nosotros no tenemos ningún hospital donde nosotros como sistema penitenciario podamos internarle nosotros. Claro, en el caso de que se agrave, ¿verdad? Alguno de los casos. Sí. No. Ministra, con respecto a una situación particular, cambiando de tema, ya que estamos conversando con usted, una situación particular que se presentaba la semana pasada, 2 fallecidos en un día, el miércoles pasado, padre e hijo respectivamente. Otro hecho también que se producía en la mañana de este sábado, altos niveles de violencia en la cárcel. Es normal, es común, es frecuente, sabemos. Se fueron descartando varias hipótesis, una finalmente no estaba relacionada a la otra, pero sí preocupa. Tenés el COVID-19 y después también la violencia dentro de las cárceles. ¿Cómo se va manejando todo eso en el estado de ánimo en general también del recluso? Nosotros tenemos 2 emergencias encima. Tenemos la emergencia penitenciaria y la emergencia sanitaria. Nosotros no hicimos un paréntesis. Si bien hubo un cierto periodo de tranquilidad, eso no cambió. Nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando en medidas preventivas que tengan que ver con hechos de violencia. Pero también tenemos que decir que los internos colaboraron bastante en todo este tiempo, ¿verdad? En cuanto a la conducta, solo que no podemos descartar de que eso se dé, ahí los ánimos están alterados, así como la gente está preocupada afuera, la gente de adentro también está preocupada. Bueno, a comparación por lo menos de lo que hablábamos, ministra, el año pasado yo creo que constantemente estábamos en contacto con usted por casos que se presentaban extremos, por cierto. Sí, extremos, ¿verdad? Sin embargo, eso sigue ahí vigente, un trabajo intenso por parte de ustedes, así que, ministra, nosotros estamos atentos a las novedades, reiteramos.
Asimismo, estábamos conversando hace un momento nada más con el presidente de la ESAP, Natalicio Echase, también aquí que ya está saliendo del Palacio de Gobierno. Él estuvo reuniéndose con el presidente de la República respecto a lo que ya hablábamos, Alexis, con respecto a estas facturas que podrían ser exoneradas. Ellos hablan desde la ESAP que esto tendría un impacto negativo de por lo menos 90.000 millones de guaraníes que la ESAP podrá recuperar recién en alrededor de 18 meses. Ellos dicen que directamente este proyecto de ley afecta duramente o podría afectar duramente a lo que es la ESAP. Vamos a compartir parte de lo que nos decía Natalicio Echase hace momentos. Las facturas de ESAP de 2 meses serían aproximadamente un poco más de 90.000 millones y eso de guaraníes, sí, y dividir eso en 18 meses, o sea, el recupero de eso va a ser recién en 18 meses. ¿Es una alternativa de conseguir fondos para cubrir esos montos no cobrados? Y la ley no prevé el origen de los fondos, entonces sería recurrir, en el caso de SAP, somos una sociedad anónima, recurrir a la banca privada o al Banco Nacional de Fomento, que no sé si tiene esa capacidad. Endeudarse sería. Endeudarse y en ese caso anular todos los proyectos de inversión que estamos llevando adelante, porque sería tomar el 100% de las posibilidades de crédito que tiene la empresa para otros proyectos. En caso de vetarse este proyecto, ¿se podría hablar ya de alguna alternativa para darle también al usuario? No te escuché. Que en caso de vetarse este proyecto, ya usted conversó con el presidente de alguna otra alternativa que podría aplicarse. No, la única, ESAP no tiene esa diferencia que reclama la ciudadanía, ya fue corregida en su totalidad al realizar la lectura en el mes de mayo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos facturando sobre lo realmente consumido. Si en el promedio que se realizó en el mes de abril hubo alguna diferencia con el consumo porque o esa tienda estaba cerrada eso ya se acreditó, ya se devolvió y en el mes de mayo, y también a los otros usuarios que consumieron menos ya se le cobró solamente la diferencia del consumo, o sea, la franja que no fue cubierta por el promedio. ¿Cuántas serían estas personas a las que ya se le devolvió y todo? No tengo ese número, pero no hubo mucha devolución en el caso del promedio de SAP, porque el promedio de SAP es muy estable. No es como el consumo de energía eléctrica, casi todos los meses se mantiene más o menos igual. Entre verano e invierno hay una diferencia, pero tenemos dos promedios más o menos, digamos, durante todo el año. Entonces no hubo mucha diferencia que haya afectado grande a los usuarios. En concreto sería marzo y abril, entonces los contempla las... No, marzo hubo lectura, abril y mayo sería. El mes de abril que se aplicó promedio y mayo se leyó, pero está vinculado al mes de abril al realizar las correcciones que se realizaron, ¿verdad? Al hacer las acreditaciones de devolución y también los cobros de la diferencia. Entonces serían 2 meses en el caso de que la ley se apruebe. ¿Qué lo dijo el presidente al respecto? Él ya tiene una posición asumida, finalmente va a vetar parcialmente, porque el presidente de la ANDE ya había anunciado eso, no sé si habló también del tema con usted. No, el presidente no me dijo cuál va a ser su decisión. Yo lo que hice es informarle de cuáles serían los impactos y cuál es la situación económica que está ESAP y que causaría esa anulación, ¿verdad? Bueno, ustedes ya lo escuchaban al presidente de la ESAP, Natalicio Echase, decir que el impacto de las sobrefacturaciones que se tuvieron, según él como titular, como cabeza de esta institución, no fueron demasiadas, no varió demasiado el promedio como sí pasó, por ejemplo, con los usuarios de la ANDE, decía él. Sin embargo, hablaba de que esto afectaría seriamente de ser aprobado tal y como está, a pesar de que a la ESAP solamente, o a los usuarios de la ESAP solamente le exonerarían un mes, que fue el que se estuvo teniendo estas aparentes irregularidades con el tema de los promedios, que era el mes de abril. Ya desde mayo se volvió nuevamente al conteo y se regularizó toda la situación, decía el presidente de la ESAP. No quiso hablar de si aconsejó o no que se vete este proyecto, pero estaremos al pendiente porque esta es la posición de ESAP en contra de esto. Para Ana está realmente complicada la cosa. Constantemente estamos hablando de casos así. Joel, coméntanos los detalles. Sol, muchas gracias. Saludos, Alexia, a los televidentes. Justamente esta mujer
que fue víctima de este presunto delincuente, llegó a un local comercial ubicado sobre la avenida Mondaú, en Presidente Franco. Por algunos minutos, al salir, ya no se encontró su motocicleta, como ustedes están observando en imágenes del circuito cerrado también, de qué manera operó este presunto marginal. Todo fue tan rápido, todo fue de una manera premeditada aparentemente, porque ya manejaba toda la información. Me encuentro también con el suboficial Joaquín Santa Cruz para estos detalles. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está para la audiencia? Bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de este hurto que ocurrió frente al local comercial? Bueno, tuvimos un hecho de hurto de biciclos enfrente de una ferretería Cheboa, que está ubicado acá al kilómetro 6 Mondaú de esta jurisdicción. Se trata de una motocicleta Taiga modelo TL110 de tipo para dama, de parte de una dama de nombre Fulvia Báez Villalba. La misma ingresó en dicho local para efectuar compra y al salir ya se percató que había llevado por por personas desconocidas del lugar. Hasta el momento por lo menos el delincuente no fue identificado. Tuvimos acceso al circuito cerrado de dicha ferretería y visualiza a una persona de género masculino que estaría ayudando bastante para hacer llegar el supuesto autor. Ahí está. Muchas gracias también por estos detalles. Se está buscando entonces a través de las imágenes del circuito cerrado también al presunto marginal que cometió este hecho delictivo, compañeros, y de una u otra forma también la manera que actuó. Fueron segundos, empujaba la motocicleta, sacaba como si fuese suyo, tenía una mochila y aparentemente a pocos metros de allí también ya arranca el biciclo para darse a la fuga con destinos desconocidos. Hasta el momento la policía está trabajando también para poder identificar a este veloz marginal que actuó de esta manera. Imágenes de circuito cerrado la compartimos con la teleaudiencia, principalmente a la comunidad esteña que nos está mirando. Si por alguna característica a esta persona les parece conocida, comunicar esto a la comisaría más cercana y por supuesto ver la manera de ayudar también y colaborar con la Policía Nacional en este tipo de casos. Hay que sacar de circulación, que sean sometidos a la justicia aquellas personas que están incumpliendo. Imagínense, ¿verdad?, en medio de toda esta crisis que ya es sumamente difícil tener que pasar por una pérdida económica tan grande, porque finalmente el biciclo forma parte de su actividad laboral, forma parte de su día a día. Lastimosamente la víctima se llevó esta mala sorpresa. Siempre atentos a las novedades. Buen día, Sol. Un saludo cordial a todos los televidentes. Efectivamente, trabajando con la información. Vamos a darles una información bastante delicada. El estado de salud de un joven que fue herido por un grupo de amigos, entre comillas, de vecinos. Ellos estaban compartiendo aparentemente, luego se produjo una riña y terminó herido un joven llamado Fernando Augusto Rodríguez, de 22 años, el día sábado 21. El 21 fue comisario. El 21. Ocurrió este hecho en Estanzuela, Fernando de la Mora, zona norte. Ahí compartimos las imágenes también de estos jóvenes detenidos. Serían 4 jóvenes, un menor de edad, cuya arma blanca se incautó de su poder y sería el presunto autor. Comisario Oscar Jiménez, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Sí, efectivamente, a raíz del hecho denunciado, se prosiguió a la investigación, al seguimiento del caso, y ayer a las 15 horas aproximadamente, en el mismo barrio, se procedió a la aprehensión del supuesto autor ya, confirmado para nosotros. Solo la fiscalía tiene que porque aparentemente los detenidos llegarían en cualquier momento. Ellos fueron hasta la dependencia del Ministerio Público para declarar y ahora mismo vamos a salir para intentar hablar con uno de ellos. Tenemos un video incluso, compañeros, que queremos compartir con ustedes porque ya surgieron amenazas previas a este hecho. 4 jóvenes detenidos, un joven que está en situación delicada en el hospital del trauma. El comisario nos detallaba acerca de la aprehensión de estas personas que se dio luego de este hecho el día de ayer a las 16 horas. Hay
un joven que refiere del por qué hirió a su amigo. Y vamos a compartir en instantes nada más cuando ustedes me den el ok, compañeros. Pero antes, comisario, queremos conocer un poco más detalles. Jóvenes sin antecedentes, pero aparentemente adictos. Sí, presumiblemente consumidores de algún estupefaciente. Todos son vecinos del barrio, pero en ese día seguramente se encontraban compartiendo algún trago o alguna actividad ahí cercanías de la cancha de Estanzuela, ubicada en zona norte de Fernando La Mora. En un momento dado se produjo la greja entre ambos, seguramente entre dos grupos, de los cuales quedó gravemente herido este señor Luis Alberto. De 22 años. Sí, de 22 años. Este joven fue rescatado por vecinos, nos decía también que los vecinos incluso denunciaron el hecho, pero están con miedo porque ya hay amenazas previas. Sí, así mismo. Y una vez detenidas las personas ayer, las 4, ya hubo amenaza previa entre los vecinos que le manifestaron que mediante ellos fueron detenidos y que van a salir algún día a la cárcel y que le van a quemar su casa. Esa es la denuncia que recibimos. Sí, ya se hizo la denuncia. En este momento el arma incautado, los 4 autores, y seguramente los vecinos están ya en el Ministerio Público para la denuncia correspondiente. Jóvenes que viven todos en un mismo barrio, barrio Estanzuela. Barrio Estanzuela, zona norte de Fernando La Mora, así es. Escucha, Sol. Ya contamos con el video que venías mencionando para compartir con la teleaudiencia y contextualizar esta grave situación que se daba justamente en ese punto. Escuchemos un poco. Yo ayer era muy de pastillas, Gabe. Yo soy pastillero, Gabe. Pastillas como me encanta, pero me cedí, a ver. Y hace una cosa adelante. Un día antes yo me fui en Pizza Hut a traer 25 prepisas de la basura, me fui a traer, que son tocazos, cabrón. Y ayer estábamos preparando y gallo y Robert bajaron. Y de gallo y Robert ligaron, pero fue a mano. Y bueno, ya mal todo eso. Y con gallo recién no sabíamos por el Facebook. Y de antes me preocupo por las culpas de gallo, Nando está así. Porque vos sabes que Nando le iba clavadota. Cuando le iba clavadota yo me fui así, cabrón, así. Acá y te le clavé, cabrón. Le pesó de su pulmón. ¡Bum! Me fui le clavé. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué le hice así, cabrón? Que muchas veces me hizo de ahí, cabrón. Yo ya no me llevo un tiempo para pegar en la calle, comiendo la basura. Yo jugué esto y también mi mamá, cuando me llamaba, si fue en España, me gozó la yo bendito y yo vendía en mi casa. Yo sé que ellos se burlan, por eso le dije así a Nando, con mi madre le dije. Pero yo soy con él. Pero al que más le quiero pegar es a Lucho, a su yerno, cabrón. Lucho con mi padre, Y para contextualizarnos con respecto a este video, ¿quiénes son los protagonistas de este video? Quienes se escucha, quizás no se ve muy bien por la oscuridad, pero ¿quiénes son los protagonistas? El protagonista principal es un menor de 16 años que fue detenido, estaba aquí en la dependencia policial en uno de los calabozos cuando él contaba del por qué realizó este hecho mortal contra su propio amigo. Decía que ya en reiteradas ocasiones le hacían la vida imposible por una cuestión de que la mamá le dejó muchos utensilios en la casa y él comenzó a vender para comprarse alimentos, drogas. Un menor que aparentemente está perdido en este vicio. Evidentemente cuando hablaba, podemos Claro. notar, Emi, que estaba bajo los efectos de la droga. Es más, Sí. hasta dice que se, entre comillas, en pastillas. Y refleja otra situación, la de la vulnerabilidad de muchos menores que están sumidos en la adicción. La adicción es una enfermedad. Finalmente, la cárcel o un calabozo no es la solución para ellos, es un tratamiento efectivo. Comenzar por asumir también que se trata de una enfermedad, pero lastimosamente una enfermedad que los expone tanto que los obliga finalmente a cometer delitos, lastimosamente.
Es así, Alexis. Y este menor de 16 años estaba en compañía de sus amigos, de estos amigos que también quedaron detenidos, todos involucrados en este hecho. Vamos a ver, no son aún los detenidos. Lo que nos contaba el comisario también es que los vecinos están con mucho temor porque surgen las amenazas. Las amenazas ya se iniciaron en redes sociales, comenzaron a amenazar a este joven, a la víctima, que se trata de Fernando Augusto Rodríguez, de 22 años, quien recibió una estocada a la altura del pulmón. Él mismo refería, el autor refería que le aplicó una puñalada en el pulmón y que se sentía incluso conforme con lo que hizo. Ahora sí, ya están declarando en la fiscalía. Vamos a tener también la declaración de ellos, si es que se puede, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que son algunos menores de edad y están en esta situación vulnerable. Vamos a ver qué nos dicen, vamos a estar atentos a esta información también y de acuerdo también a la denuncia que realizaron los vecinos, porque dice el comisario, denunciaron que van a ir a quemar las casas, las viviendas, y es muy grave realmente si es que esto llega a ocurrir, porque no solamente, aparentemente se trata de una pandilla de jóvenes que tendría más integrantes. Emi, como siempre, pendientes a las novedades contigo en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias. En grave estado con la perforación de uno de sus pulmones. La joven fue detenida, sin embargo, beneficiada con prisión domiciliaria. ¿Por qué se da toda esta situación? Mariano, ¿nos comentas más detalles? Hola Sol, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alexis? Saludos a ustedes, a todos los televidentes. Efectivamente, ya lo explicaba Alexis, de hecho ayer él estuvo conversando con familiares de una de las víctimas en este caso. Hoy nosotros estamos aquí en el barrio San Rafael de la ciudad de Lambaré. Esta es la casa de don Odilon Vera, uno de los señores que terminó en este caso con una herida a la altura del tobillo y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Él se encuentra en su casa debido a la pandemia del COVID-19, se le recomendó que vuelva aquí a su casa a llevar adelante ese proceso de recuperación y luego volver al hospital ya para la cirugía propiamente, mientras que otra de las víctimas se encuentra todavía internado y en estado sumamente delicado, pues incluso tendría uno de los pulmones perforados. Ellas son las hijas de don Odilon. Sí, las hijas de don Odilon Vera. Vamos a hablar enseguida con ellas y también con el señor Odilon, que ya nos está esperando dentro de su casa, porque antes queremos compartir con ustedes la entrevista con la fiscal Teresita Torres sobre esta causa. ¿Por qué fuimos a hablar con ella? Porque la supuesta victimaria en este caso, que se llama Celeste Cristaldo, goza de plena libertad. Nosotros entendíamos que le dieron arresto domiciliario, una de esas cosas, Alexis Sol, pero la fiscal nos dijo, no, en realidad ella está libre. ¿Por qué? Solo que está sometida al proceso, pero todavía no se tomó ninguna disposición en lo que respecta a prisión preventiva, arresto domiciliario, lo que sea. Ella está libre, pero sometida al proceso. Ahora, y es lo que nos explicaba la fiscalía, Alexis. ¿Y por qué? Me preguntas, Alexis Aveiro. Sí. Escuchar a la fiscal. Bueno. Existe un informe criminológico realizado por el Departamento de Investigación de Delitos, Edición Criminalística. También ayer fueron extraídas las muestras de sangre de la autora. Eso fue enviado al laboratorio, estamos esperando el resultado. Las muestras de sangre serán sometidas a examen de alcoholemia y de drogas de abuso. Estamos esperando el resultado. Además necesito recabar otros datos como otras informaciones como la filmación y testigos. Esto estaríamos haciendo entre hoy y mañana. En lo que respecta al alcotés que se hizo inicialmente, ¿eso ya tiene usted? El alcotés sí, consta en el acta. Pero sería importante que sea examinada la muestra a efectos de determinar si existe otro tipo de... Ella ha ingerido otro tipo de sustancias prohibidas. Se ha cuestionado mucho de parte de la familia de ambas personas, fiscal, el hecho de que se le haya otorgado arresto domiciliario. No fue así. En realidad la investigación es muy preliminar, pero podría tomarse una determinación, como te había dicho, en el transcurso de los días. O sea, ¿está sometida totalmente a Sí. En cualquier momento ella puede ser capturada de acuerdo a cómo van a ir surgiendo las informaciones y vayan evolucionando las víctimas. En lo que respecta a la asistencia de la familia fiscal, ¿cómo suele tratarse y abordarse ese tema cuando se da un accidente de este tipo? La familia reclama pues que supuestamente Celeste no le hace caso. Por supuesto, eso es una cuestión que depende de la buena voluntad de la autora
que en este caso creo que no existe, y tendrían que presentar una querella o un juicio. Realmente el sistema penal no está para resarcir los daños directamente, de manera subsidiaria sí, pero se juzga la conducta de la persona y ella puede ser pasible de una imputación por algún hecho punible de acción penal pública. En principio, ellos pueden presentar una querella por un hecho punible de acción penal privada. Nada impide que hagan eso ahora mismo. Es lo que decía sobre esta causa la fiscal Teresita Torres. Ella tiene libertad, Alexis Sol, me refiero a Celeste, la que manejaba ese automóvil al momento del accidente, porque se estaban esperando los resultados del análisis de sangre, ver si efectivamente estaba en estado de ebriedad, ver si no había alguna otra droga de por medio. Entonces ella, de momento, está sometida al proceso, sí, pero goza de libertad. Yo no sé si tenemos a mano los videos, Mariano, para compartir contigo, por lo menos escucharlos. Supongo que ya los habrás visto. Primero, evidentemente yo no puedo entrar a juzgar en base a una imagen o un video si una persona estaba ebria o no. Ella pudo haber estado desconcertada a raíz del impacto o en shock. Sin embargo, ¿y por qué hago alusión a esto, Mariano? Los familiares me decían ayer, en la primera prueba de alcotés, que fue posteriormente radicada inclusive en la denuncia, ella dio positivo con un 0.5 y algo. No recuerdo bien de la... 0.569. Ahí está, 0.569. Es lo que estaba diciendo ayer, justamente estaba viendo Alexis. Y de manera incipiente y preliminar, ¿ese ya no es un motivo acaso, por lo menos, para que ella dicte una prisión preventiva mientras vaya descartando las otras hipótesis? El hecho de que haya soplado... Y hay toda una cuestión legal, Alexis. El abogado de una de las familias me estaba explicando que el grado de alcotés detectado con ese test que se le hizo en el momento por parte de la Policía Nacional es todavía parte de una falta administrativa. 0.8 en adelante entiendo que ya puede intervenir el Ministerio Público propiamente, etcétera. Es lo que me estaba explicando el abogado de una de las familias. Y quiero ya no hacerle esperar demasiado acá a Laura y a Noemí, que nos están acá acompañando. Don Odilon nos está esperando dentro de su pieza. Laura, me decía, ahora qué fuerte que tu papá esté ahora esperando en la pieza, esperando la hora de sus medicamentos, etcétera. Le están cuidando, ¿verdad? Mariano, buen día a la audiencia. Por favor, que se difunda, que se haga justicia, porque como cada domingo papá se fue a hacer su compra, se fue a hacer compra de carbón y su diario para poder informarse en el día del padre. Yo le estaba preparando una torta a mi papá, que ese iba a ser el regalo del día. Y viene un vecino y nos dice que mi papá está muy mal, accidentado, ensangrentado allí, y que por favor corramos, que todavía no hay ambulancia, nada. Me llevan, me fui con la esperanza de que no fuera mi papá, pero sí, lastimosamente, él y el vecino Don Nimio Cabrera, en muy mal estado. Fue de terror verle ahí tirado a ellos dos. Fue muy fuerte para mí, todavía no recupero. Y justicia más que nada, justicia, porque yo después fui a la comisaría. Ella ni siquiera, bueno, no entiendo muy bien esa parte, pero por respeto, por lo menos lo hubieran tenido en el calabozo, creo yo. Ella no estaba en ningún calabozo. Es más, salió a la tarde, está en su casa. Por lo menos ese disculpa, acercarte y decir, no sé, me equivoqué, pero ni siquiera eso. Mi papá es una persona independiente, anda caminando todos los días, ahora tenemos que estar con él para moverle sus medicamentos, le duele todo el cuerpo, tiene roto el tobillo, tenemos que ver la cirugía. Son muchas cosas, Mariano, lo que se viene. Es otra cosa. Tu papá ya está en tu casa, sí, pero lo que se viene, el estar ahí, tenemos que estar con él, medicándole cada tanta hora. Él no tomaba ni un geniol. Y ahora es muy difícil verle. Gracias a Dios se está recuperando de a poco, pero la cirugía tiene proceso. Él se queda sin trabajo. Él no va a trabajar un buen tiempo. Contando que él es un plomero. Un plomero de Don Odilon y Cabrera era y ojalatero. Ok, quiero hablar también con Noemí, porque Noemí estuvo escuchando a la fiscal Teresita Torres sobre esta causa. Noemí, escuchaste que le preguntábamos sobre la asistencia a la familia por parte de esta señorita o señora.
Y decía, depende ya de la buena voluntad de la persona. Y en realidad que eso no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a estar esperando la buena voluntad de ella, siendo que está manejando ebria? ¿A cuántas personas le estaba exponiendo en ese momento? Y lastimosamente fue mi papá y fue nuestro vecino. Duele muchísimo, ¿verdad? Y nosotros no podemos estar esperando a que ella se le ocurra tener una buena predisposición en venir a ayudar. Esto tienen que actuar de oficio, pero como estamos en Paraguay, la justicia no existe para la gente humilde, para la gente afectada nunca. Siempre para el que hace, disculpen por utilizar el término, el que hace la macanada, siempre es el que está la justicia a su favor. Y nosotros acá con mi papá, nosotras somos 3 hermanas. Mi papá es una persona bastante grande, alta, es muy pesado y nosotras tenemos que poner toda nuestra parte en tratar de moverle. Hay que higienizarle, cuesta muchísimo. El hombre con la edad que tiene, también obviamente que él se siente un poco indefenso, no, tiene vergüenza. Mi papá tiene 69. Vamos a pasar junto a él, ¿verdad? Sí, vamos a pasar junto a don Odilon Vera. Es el señor que se encuentra ahora en su casa, Alexis Sol. Mientras ven esas imágenes también ustedes, además del circuito cerrado, entiendo, estamos compartiendo ese video de segundos después de acontecido el accidente propiamente, donde Celeste Cristaldo aparece en el video recogiendo algunas cosas, se ven algunas botellas de alcohol, incluso allí en el vehículo. Buenas, permiso. Disculpando que don Odilon por molestarte en esta circunstancia. Bien, yo voy con interés, ahora más o menos ya estoy recuperándome de la herida que tuve del accidente, ¿verdad? Que gracias a Dios me salvé de milagro, porque prácticamente quedé inconsciente por lo menos, no sé, 15 o 20 minutos, algo así, porque generalmente cuando hay accidente, los policías ni los bomberos, nadie es, al instante nadie te viene a salvar o a socorrer. Y yo me desperté, ¿verdad? Como si fuese que esté durmiendo acá en la cama. Y me levanté, lo primero que hice, después me caí otra vez. Y ahí los bomberos me auxiliaron a una chica. Y me dijeron de que me quedé otra vez acostado. Y le dije, como le vi a mi hija discutiéndose con los policías. Lo que primero le dije, ella me llamó y me dijo, ¿dónde te duele? ¿Dónde te duele? Y salió, le dije, yo nada, no me duele. Solamente quiero que mi documento y mi celular me saquen porque para que no haya pérdida ni nada. Porque yo me fui al mini market para hacer compra de carbón y un diario. Finalmente por los domingos yo ese es mi hobby. Y para compartir los domingos allá en el fondo bajo el mangal, ahí es el lugar donde suelo compartir los míos con la familia. Y me pasó esto y una lástima porque según comentarios que me dijeron, ella venía a alta velocidad, yo no pude calibrar. Vos estabas, como nos decís, te fuiste a comprar diario, sí, carbón, sí. ¿Dónde le encontraste vos a Don Nimio, Peñamonguetaza, Peite? ¿Cómo pasó ahí? Yo generalmente no puedo nombrar el súper en donde me fui, ¿verdad? Pasando la calle San Rafael, por lo menos 2 cuadras más hacia Fernando, está el minimarket a la derecha. De ahí yo salí como... ponerle 8:30 por ahí, lo que yo más o menos me acuerdo. Salí de ahí, después vine, ahí está un lugar donde se vende remedio y diario. Y ahí vine, hice la compra y vine. Y un poquito más hasta la farmacia, está un taller de moto y ahí es una carbonería. Y ahí compré una bolsa de carbón, el diario del carbón, para que yo pueda venir a hacer el juego y demás cosas. Y entonces, cuando yo vine, él se iba de acá, porque él vive la otra cuadra nomás para acá. Entonces se iba y nos encontramos, y cuando yo le dije así con el puño cerrado, como ahora él le saludo, ¿verdad? Por el COVID, entonces nos saludamos y hasta ahí me acordé. Ahí me acordé lo que pasó. Solamente dice que vos le pasaste la mano. Yo le pasé la mano. Y estuvimos todos en la vereda. Así mismo. Y él me dijo, yo me voy a un puesto de negocio hacia la calle San Rafael. Y ahí nos saludamos y ahí yo ya no me acordé más lo que pasó. Porque no. Lo que a mí me dijeron fue de que esa chica venía a una altísima velocidad. Y no sé si ustedes se acuerdan, o sea, de ida a lo mejor van a ver. San Rafael y Bruno Bullari está un tipo badén que hizo la municipalidad. Y en el medio circula el agua cuando llueve. Bueno,
Y dice que ella atropelló con la velocidad que venía, atropelló y le hizo porque así lo te hace esa parte, así mismo. Y ahí casi rozó un auto que estaba ahí estacionado, ahí al lado de la farmacia, entre la ferretería. Y ahí lo que vino y la gente salió a mirar porque dice que era de terror la forma que venía, en cizalla venía. Y ahí yo no sé si es que explotó la cubierta, porque el hijo del señor Nimio Cabrera dijo que a lo mejor habrá explotado la cubierta delantera y eso le tiró por los costados. Y nosotros, por ejemplo, cuando prácticamente ya me levanté, después ya me llevaron a la emergencia y gracias a Dios estoy bien. Pero una lástima nomás que una gente así tenga que estar ebrio por la calle, porque nosotros que nos cuidamos con tapabocas y todo por la calle, según recomendaciones del ministerio, ¿verdad? Es una lástima que esa chica tenga que andar así tomando bebida. Y yo calculo que sería 8:30, 9 menos cuarto, calculo yo. Porque yo de acá salí esa hora. Y nosotros, por ejemplo, nos vamos para comer, para almorzar, compramos algo para alimentarnos y ella, sin embargo, anda de joda. Y perjudicando, porque no tiene que ser así. En esta pandemia, por lo menos, el alimento es lo importante, no la bebida. Porque supuestamente se decía que si uno sale de una bodega comprando bebida, podía ir preso, ¿verdad? Y ella sí que en su vehículo, como si fuese una bodega, tenía la bebida. Nosotros que hablamos con tus vecinos, tu hija también, y todo el mundo valora que vos sos una persona que es patatada aquí para allá caminando. No tengo, por la honestidad que tengo, yo no tengo moto, no vas a ver que tengo vehículo, porque acá está el hermano mayor, se llama Nicolás Vera. Con él me inculcó la profesión de plomería y hago la instalación de canaletas. Ese es mi trabajo. Así que hasta hoy día yo le agradezco a él, porque prácticamente él es mi padre, segundo padre prácticamente, porque mi padre ya había fallecido. Así mismo, y él viene otra vez acá junto a mí y así andamos. De cuando él necesita, yo le doy la mano, y cuando él me necesita, estamos en conjunto así, todos somos iguales. Vos estás también acá conversando vos con tu hermano en Ñangarejó, Sí, así mismo, como te digo, cuando yo necesito, siempre nos pasamos la mano. Y siempre, y ese sábado yo estuve con él, ahí a la noche. A la día del padre, ya de festejar en familia, güey. Y esa era la idea. Pero me dejó malísimo. Hasta ahora, ayer no vine porque no sé. Lo primero que él, cuando vino en el auto, empezó a llorar y le dije, no vaya a llorar, hermano, le dije. Gracias por verte, le dije. Porque al otro no sé. Si le vamos a ver otra vez, no sé, al señor también no ha dado mucho trabajo. El pintor, el señor pintor, albañil. Sí, no conoce. Son todos vecinos acá, a propósito de lo que me contaba tu hermano, el tema de la recuperación, a vos la pierna es lo que más se te pierna, mira, a mí todo el cuerpo me duele, todo el cuerpo. Ellos me tienen que estar levantando hasta la madrugada y todo. Cuando yo apenas quiero hacer mis necesidades, ellos están presentes, me ayudan hasta ese punto. Y supuestamente, o sea, me dijo allá en emergencia que tengo rotura. Y tengo que, por el momento tengo este yeso. Y después me tengo que operar y colocar, creo que algunos clavos o algo. Yo no entiendo esa parte de o platino o lo que sea. No me da todavía fecha. Pero primero me pusieron todo bien, porque según el diagnóstico que tengo allá guardado, mi tobillo, mi pie se quedó así. Se torció. Y ahí está toda la fractura con un hinchazón enorme. Muchas gracias, don Oilón Vera, muchas gracias, padre. ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo es tu nombre? Don Nicolás Vera, don Oilón, don Nicolás, acá está Noemí, Laura, esta familia que nos recibe acá en su casa, así que muchas gracias a la familia Vera, para escuchar un poco la situación y el testimonio de uno de los afectados en este accidente, Alexis Sol. No perdamos de vista de que hay otro señor, él se llama Nimio Cabrera, él está grave. Alexis, vos hablabas ayer con sus familiares y te escuchaba justamente explicando ese detalle. Él tiene incluso los pulmones comprometidos debido a rotura de costillas que terminaron perforando tan importante órgano. Está en coma, inducido a raíz de la gravedad de este caso, y se aguardan resultados a ver si él puede reaccionar
puede respirar ya sin la asistencia y en base a eso se irá trabajando. Gracias, Mariano, completo el reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente, compañeros? Y concluyó una de las tantas reuniones que están teniendo aquí en el Palacio de Gobierno, en la que tiene que ver con el gabinete social. Atención con lo que tienen que ver con ciudadanos de zonas fronterizas. Ellos van a estar percibiendo una duplicación, dicen las autoridades, de los programas sociales para lograr alcanzar a más personas y también lograr paliar un poco esta crisis económica que están viviendo debido al cierre de frontera. Varias las ciudades afectadas, participó de esta reunión uno de los gobernadores, en este caso del departamento de Alto Paraná, una de las zonas con más movimiento comercial y que más duro le ha pegado lastimosamente todo lo que tiene que ver con el cierre de fronteras directamente en el movimiento con Brasil. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, estarán lanzando una opción de PTVO 2.0, le llaman, para directamente ciudadanos que estén en zonas fronterizas. Escuchamos primeramente los detalles que daba el ministro Hugo Cáceres. Y miembros del equipo del Gabinete Social, algunos ministros, para ver los programas sociales de protección social que tenemos en el Alto Paraná, que alcanzan a 224.000 personas, son 87 programas, pero sobre todo cómo acompañar a la población, a la gente de Ciudad del Este y de otras ciudades del Alto Paraná, en temas como la seguridad alimentaria, la protección a la niñez y adolescencia, el apoyo a los productores, a los pequeños productores rurales y el tema del empleo y la seguridad social. En esos 4 ejes es que la acción del gobierno nacional, trabajando con la gobernación, queremos reforzar, y en ese sentido el aumento, la duplicación de la cantidad de beneficiarios de Tecoporá, que pasan a 20.000 beneficiarios. Igualmente el aumento importante en la cobertura, el apoyo de la provisión de las ollas populares, de los alimentos, el lanzamiento de PTVO 2.0, donde la población de las ciudades fronterizas, especialmente Ciudad del Este y otras ciudades, van a ser un foco muy importante con atención a esas ciudades, a esas necesidades. También el tema de el apoyo a la niñez en el aumento del programa Abrazo y su cobertura, y a los productores rurales a través del Ministerio de Agricultura y también el crédito agrícola de habilitación. Entonces quería dar la palabra. Hablamos ya también de una cuestión de tiempo que la gente está clamando. ¿Cuándo se va a ver esto que usted está anunciando? Justamente vimos con el equipo para acelerar la orden del presidente, justamente es llegar a la población con la mayor antelación posible. Entonces cada programa tiene su gestión, pero lo que acordamos con el gobernador justamente es acelerar la implementación de todos estos programas. ¿Cuál va a ser la forma que se va a operar con el tema de PTVO 2.0? Aquí le tenemos al viceministro de Economía que va a comentar en detalle. Adelante, viceministro. Y escuchamos también a continuación al viceministro de Economía, Humberto Colmán. Él daba los detalles de lo que tiene que ver con este PTVO 2.0. No se sabe la fecha desde cuándo se estará implementando todavía, tampoco el monto exacto, pero sí atinaron las autoridades a decir que estarán hablando de por lo menos un monto lastimosamente menor a los 548.000 que estaban percibiendo los primeros beneficiarios del programa PTVO. Sería un monto menor, pero que alcanzaría solamente a ciudadanos de zonas fronterizas, principalmente hablan de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, etcétera, todas zonas fronterizas que se hayan visto afectadas, y aplicaría más o menos para 4 meses, o sea, no sería un solo pago el que se estaría haciendo. Escuchamos más detalles por parte del viceministro. Terminando los detalles del diseño del nuevo PTVO, orientado a los sectores más necesitados de comercio y servicios de la ciudad de frontera, en particular dándole una mayor prioridad a estas regiones, a los trabajadores de estas regiones. Estamos trabajando justamente en ese sentido de poder llegar a las personas que realmente lo necesitan. Así que la idea es poder llegar a cuanto menos la misma cantidad, si es posible aumentar la cantidad de personas beneficiarias
en esta región. Recordemos que han llegado, el programa Putibó actual ha llegado a unas 125.000 personas en las ciudades de frontera, solamente en Alto Paraná 75.000, y la intención es poder aumentar ese en este nuevo Putibó, que va a estar orientado al comercio, a los servicios, a la gastronomía, pero principalmente a las ciudades de frontera. ¿El monto va a ser el mismo, viceministro? El monto podría ser algo menor, con la intención de poder extender la cobertura por al menos unos 4 meses. ¿Cuánto sería? No puedo todavía adelantar porque todavía estamos en fase final, pero va a ser algo menor, no mucho menor. ¿En un solo pago sería? No, sería por lo menos 4 meses. ¿Cuánta gente más ustedes estiman que podrían incluir en esta segunda banda? A nivel general, país, alrededor de unas 700 a 800 mil personas en total. ¿Los requisitos que se van a tener que cumplir? En general son los mismos, pero también certificar que son de los sectores afectados y quizás ver la forma también de certificar, verificar su ubicación geográfica de manera tal a poder priorizar esta zona de frontera, por ejemplo. De estas 800.000 personas, ¿cuántas serían justamente de la zona de frontera? Como decía antes, el mínimo que apuntamos como piso es lo que ya llegaron hoy día, que son unos 125.000. La intención es poder ampliar eso y trabajar de cerca con, por supuesto, las demás entidades del Estado, los gobiernos subnacionales, las asociaciones de comerciantes, para poder identificar a través del mecanismo de postulación, que va a ser similar al actual, que puedan efectivamente esas personas calificar. El mecanismo de financiación son reasignaciones de recursos de la ley de emergencia y otros recursos que vamos a movilizar, que en unos días más ustedes van a conocer el detalle del plan. ¿Cómo van a filtrar los datos para evitar que gente que no es de frontera, por ejemplo, obtenga el beneficio? Bueno, ahí está lo que decía. Nosotros vamos a tener un mecanismo de postulación de las personas bajo declaración jurada, como es actualmente el sistema, y vamos a cruzar esos datos con la información que nos vayan a proveer todas las entidades del Estado, la gobernación, pero también la asociación de comerciantes, de manera tal que podamos efectivamente verificar que son personas que están en ese comercio, que son de la región y que necesitan la ayuda. Esa modalidad de delivery que se quería implementar también en las zonas de frontera, ¿ya hubo algún tipo de recepción de las autoridades brasileras? ¿Están conformes eventualmente con esa modalidad de...? Se está trabajando en eso. Hay un equipo liderado por la Cancillería tenemos varias opciones para el cortísimo plazo, para el corto plazo, para poder tener ya ese mecanismo de entrega de productos. Por supuesto que se requiere el acuerdo o el visto bueno del otro lado para que el comercio pueda fluir y no tenga ninguna dificultad. Así que estamos en eso, avanzados para tener un esquema, por supuesto también una vez que el Ministerio de Salud apruebe con todos los protocolos y demás. ¿Para qué mañana se estaría teniendo, cerrando ese acuerdo, viceministro, que llegaran un poco los puntos que estaban tocando para la negociación? Ahí están todos los detalles de lo que será este programa Putibó directamente, y eso hay que aclararle bien también a la gente, Alexis Sol, solo para ciudadanos que vivan en localidades fronterizas. Van a apuntar, ya no para el resto del país. Cambiando un poquito de tema, decíamos ya desde esta mañana, Solange, Alexis, que existe un gran movimiento de personas aquí en el Palacio de Gobierno, varias reuniones incluso en paralelo que se están dando. Ahora mismo están reunidos el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, junto con todos sus epidemiólogos, podemos decir del primer anillo. Hablamos, por ejemplo, ya estamos compartiendo las imágenes, llegaban a las 10 de la mañana el viceministro, en este caso Juan Carlos Portillo, también la doctora Adriana Amarilla de Promoción de la Salud, estaba también el doctor Hernán Rodríguez, él es de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, también epidemiólogo que estuvo siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con el avance del coronavirus en nuestro país, y también el doctor Guillermo Sequera. Ellos fueron convocados todos para las 10 de esta mañana, hace ya 40 minutos, que se están reuniendo aquí con el presidente de la República. Veremos finalmente el porqué de esta convocatoria y cuáles son las informaciones que nos estarán dando ya después, imaginamos, de esta reunión. Bueno, temas importantes, jornada movida, reiteramos. Por una parte, lo que ya nos comentaba Fer en este resumen, Putibó 2.0 para comerciantes de la zona fronteriza, y ahora con esta reunión con representantes del Ministerio de Salud veremos qué
en qué concluye. Importante, ¿verdad? por cierto, será esta reunión a juzgar por la calidad de los especialistas que se encuentran. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Jornada de hoy, tras la detención de este supuesto violador serial, quien sorpresivamente era el líder de un grupo juvenil religioso de Lambaré, se escudaba tras las palabras de Dios, de su santo patrono, para embaucar a sus víctimas, quienes en su mayoría eran menores de edad y también vulnerables. Muchas tenían problemas en su casa, poco diálogo con sus padres, presentaban ciertos traumas de la infancia y esas eran sus víctimas perfectas. Esto mediante el testimonio hoy recabado no solamente por las propias víctimas, sino también por los demás integrantes del grupo que alguna vez pertenecieron al mismo grupo de este joven identificado como Víctor Justiniano González Sánchez, alias Vico, de 35 años, quien fue detenido en su domicilio de Villa Virginia, Lambaré. Tiene varias denuncias en su contra. De estas denuncias, varias se han animado a nominarlo, o sea que a sindicarlo como el responsable de hechos de abuso sexual, ya sea manoseo, coacción sexual, y de por medio también, Sol, Alexis, de la audiencia, se habla de extorsión, porque aparte de ir manipulándolas, seduciéndolas, encontrando la forma de engatusarlas, también él mismo accedía a fotografías íntimas de las mismas, con las cuales prácticamente las manipulaba, las castigaba. Si es que ellas no hacían lo que él les pedía, él las amenazaba con divulgar. Y ese era el maltrato psicológico por el cual venían atravesando por varios años las víctimas, quienes finalmente decidieron romper el silencio, hablar con la justicia y permitiendo así la detención de esta persona que aparenta ser inofensiva. Chocante verlo cómo sale de su casa llevando de la mano a su padre, ahí por lo que vemos, teniendo en cuenta que él tiene una cierta dificultad para caminar, y que sea el responsable de semejantes denuncias. Vamos a dialogar aquí con el comisario principal, Rubén Paredes, que estuvo encabezando este procedimiento en representación de la policía con respecto a este trabajo que se incautó del domicilio. Comisario, buen día. Buen día para hoy a tu teleaudiencia. Claro, para nosotros fue importante el allanamiento, porque ahí incautamos un disco duro portátil, una memoria de una computadora, una CPU, y el teléfono celular y varias boletas de giro, que no fue retirado por él. Vino al nombre de él, porque sabemos su número de teléfono, y otra persona retiró ese monto, ¿verdad? También ahora está saltando, se están comunicando conmigo a través de mi teléfono celular, víctimas que van a formalizar la denuncia, que se animaron después de ver el impacto mediático que tuvo, y van a formalizar su denuncia hasta el Ministerio Público. Por supuesto que le dije que todo se ha direccionado a través, porque ahí empezó la investigación, y que va por cadena de custodia misma, y la reserva de la identidad de ellos, que se va a mantener en el Ministerio Público, que va a ser el conducto que se va a utilizar, ¿verdad? Me imagino, comisario, que muchas de las víctimas no se animaron a denunciar en su momento porque veían que la justicia no se movía. Hay que ser sincero, por un lado. Lo que pasa es que acá hay un detalle importante, que uno tiene que pensar no con el corazón en este caso específico, con la mente. Porque si vamos a pensar por el corazón, a lo mejor no lo vas a querer ni detener por el impedimento físico que tiene, ¿verdad? Pero hay que pensar con la mente en definir qué hacer. Hay que pensar por la víctima, que la mayoría son menores y embaucadas con la figura de una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Por eso pensamos nosotros con la mente, no con el corazón, y decidimos el allanamiento en su casa en busca de elementos técnicos que le va a asociar seguramente luego con los casos denunciados. Ahora, comisario, lo más sorprendente también, entre todo lo que ya se mencionó, es que él estaba siendo prácticamente mantenido por sus víctimas. Sí, de eso puedo hablar categóricamente, porque lo que manifestaron las víctimas anónimas y lo que manifestó la víctima que denunció, que está identificada, de que, y por los elementos que encontramos dentro de la casa, era mantenido por sus víctimas, bajo la extorsión, ¿verdad? Después de todo lo que craneó él. Encontramos electrodomésticos nuevos, aire acondicionado, heladera, un estudio más o menos excluyente para eso. Para el PlayStation, aparte, cada uno con su monitor plasma, todo equipado, 3, que eran producto de la extorsión hacia las víctimas. Él hacía comprar eso a sus víctimas. Sí, y aparte de eso,
un equipo de computadora de última generación y según manifestaciones también de la víctima, de que uno de los equipos había comprado una de las víctimas. Tenía un automóvil, también tengo entendido, comisario. Sí, tiene un automóvil que en la denuncia figura también de que lo mantenían las jóvenes que eran sometidas sexualmente, pagaban la cuota de ese vehículo, cambiaban la cubierta del vehículo, carga de combustible del vehículo porque él se tenía que mover y ellos tenían que cargar. Alexis, Sol, si ustedes llegan a escuchar el relato de las víctimas van a quedar sorprendidos porque muchos se preguntarán cómo es posible que alguien con discapacidad física pueda abusar sexualmente de alguien sin que intente defenderse. No estamos hablando de algo que se dio de manera repentina, estamos hablando de un trabajo psicológico que se vino realizando desde hace mucho tiempo, aprovechándose precisamente de esta su capacidad de líder, ¿verdad? Porque él formaba parte precisamente de este grupo, estamos hablando del grupo juvenil Misioneros de San Gerardo de Lambaré hasta el 8 de junio, porque después que se dieron a conocer las denuncias, lo expulsaron. Entonces él prácticamente, aparte de venir haciéndoles el trabajo psicológico, una vez que ellas ya se veían seducidas por él las castigaba con indiferencia. Les decía que si no hacen tal cosa, les va a quitar cierta responsabilidad del grupo y de esa forma iban cayendo las niñas, porque estamos hablando de menores en su momento, porque estas denuncias datan desde hace 10 años aproximadamente y recién estamos hablando de la detención de esta persona, compañeros de la audiencia. Nosotros volvemos, Judith, contigo en cualquier momento, un tema trascendental de la fecha. Ahora tenemos una información de último momento. El desescalar de las medidas de restricción supone siempre riesgos que van en aumento. Estos riesgos que se van tomando se dan en un contexto particular. En este momento, como saben, en la región tenemos un aumento sustancial de los casos en la mayoría de los países que nos rodean. El caso de Brasil, naturalmente, de Argentina, de Bolivia, de Chile, particularmente incluso de Uruguay también, que es uno de los países con algunos de los mejores indicadores en este momento. También hemos enfatizado la noción que ya todo el público conoce de que hay una inversión del tipo de casos que tenemos hoy. La mayoría de los casos, al contrario de lo que se daba en las semanas anteriores, se plantea hoy en la comunidad. Casos de contactos, casos sin nexos, pero casos comunitarios en fin, lo que supone también un aumento del riesgo de contagio. Otro punto que queremos enfatizar también y que hemos notado es el hecho de que la gran mayoría de los brotes, de los casos, se han dado dentro del ámbito social, no tanto dentro del ámbito laboral, lo que refleja en alguna medida cierta relajación, que es la que hoy hay que combatir con mayor ímpetu y donde tenemos que aferrarnos mayormente a todas las medidas que conocemos de distanciamiento físico y medidas higiénicas. Quiero profundizar un poquito más en este concepto, en el sentido de que a pesar de que se han dado en algunos lugares de trabajo, algunos casos, justamente el concepto de cuadrilla permite restringir o limitar el número de personas que deben ir a aislamiento. Cuando se hila fino y trabajamos en una lógica de ese tipo, entonces justamente podemos poner en aislamiento al número específico de personas el más limitado posible. En el caso del penal de Ciudad del Este, por ejemplo, estamos hablando de 3 cuadrillas distintas de unos 25 hombres y una de esas cuadrillas es la que está en análisis profundo. Tenemos otras empresas que han tenido casos positivos, pero mayormente sus compañeros de trabajo que están siendo evaluados no han tenido casos positivos en la mayoría, sí en los casos de entornos familiares. Y bueno, tenemos una experiencia reciente ahora también de la Municipalidad de Lambaré, donde el equipo de vigilancia seguramente va a hacer un asesoramiento para poder limitar la restricción al menor número de personas. Un elemento que queremos adelantar también a la ciudadanía, que forma parte de las recomendaciones que hemos elevado al señor presidente, tiene que ver con el ritmo de contagiosidad, con los indicadores de contagiosidad. Y ese indicador que denominamos RO, que ya la población está conociendo a esta altura, ha subido sustancialmente. Teníamos un promedio de 1 o incluso menos que 1 y ahora estamos acercándonos a 2
justamente en un contexto en el cual, como explicábamos antes, se están asumiendo riesgos. Como el señor presidente expresa en varias de sus intervenciones, nosotros somos una población que aún no tiene la inmunidad, precisamente porque hemos logrado controlar la velocidad de los contagios. Entonces, esos indicadores en general son los que estamos considerando y hemos en ese sentido valorado toda la situación. Finalmente, lo que quisiera también mencionar es que frecuentemente tenemos una dificultad en tener una meta, un horizonte en el ámbito del COVID, precisamente porque las vacunas o los tratamientos efectivos todavía no tienen una fecha específica. Pero sí hay un horizonte que quiero compartir con la ciudadanía, que creo que es importante y que tiene que ver con una meta intermedia, que es la de poder atravesar el invierno, ¿verdad? El invierno, ¿por qué? El invierno porque la mayoría hay normalmente los casos típicos de la estación de afecciones respiratorias naturalmente van aumentando, ¿verdad? En este caso tenemos más o menos la mitad de los casos que teníamos el año pasado a esta altura, en gran medida como una consecuencia de las medidas iniciales restrictivas. Pero los hospitales como el hospital de trauma, el hospital de cardiología, todos los demás se están acercando gradualmente a sus niveles de trabajo habituales. Todos estos elementos que he señalado, entonces, nos han obligado a elevar una recomendación al señor presidente en el sentido de extender la fase 3 por 2 semanas. Entonces, esa es la recomendación que hemos elevado al señor presidente en forma concreta. Naturalmente seguiremos evaluando y veremos cómo se van comportando los indicadores. Pero la distribución comunitaria, la situación regional, el índice de transmisibilidad que ha sido elevado y también el aumento de los requerimientos de las demandas hospitalarias por causas ajenas al COVID, son todos los elementos que hemos tenido en cuenta para elevar esta recomendación al señor presidente. Con esto termino de mi parte. Me acompaña también aquí todo el equipo del Ministerio de Salud Pública para poder evacuar las dudas que pudiera haber desde el sector de los compañeros de la prensa. Muchas gracias. Ministra, con respecto al aumento de casos, por ejemplo, en el departamento de Caaguazú, ¿cuál es la recomendación? Desde ahí dijeron que dependía del ministerio saber si retrocedían o no en la fase. Sí, bueno, por lo pronto, estos departamentos, la capital, Asunción, Central, Caaguazú y... 10 de la mañana con 55 minutos.